Amigos, hoy con nosotros tenemos a Maya, una nueva maquinista que se sienta con nosotros. Maya, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida a nuestro programa. Muy bien, gracias por invitarme. Maya, eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? Ahora mismo tengo 19 años. ¿Y de dónde eres, Maya? Cuéntanos. Yo soy de Barcelona, mis padres son de dos sitios distintos, mi madre es de Estados Unidos y mi padre es de Barcelona. Bueno, cuéntanos un poco, vamos a entrar en materia. ¿Tu familia tiene fe? ¿De dónde proviene, si la tiene? Pues mis padres nunca nos transmitieron la fe porque ellos pues, son ateos, pero sí que es verdad que de pequeña sí que me había preguntado pues, de si Dios, de la existencia de Dios, pero no, luego ya cuando llegó mi adolescencia, pues ya como o sea, de pequeña sí que había pensado, sí que había creído que tendría que existir Dios, pero cuando ya era adolescente pues me olvidé un poco, como pues por muchas cuestiones empecé a creer que Dios no existía. Si tu familia no practicaba, ¿cómo es posible que tú tuvieses en tu pensamiento desde pequeña a Dios? ¿Ha habido alguien quizás que te lo ha puesto ahí, presente, en tu cabeza? Sí, en primaria tuve una niñera que era creyente, que creía en Dios, pero no era católica. El caso es que ella sí que me hablaba de que Dios existía y eso como que iba muy en contra de lo que a mí me enseñaban en el colegio, porque era como, pues me decían como si todo hubiera surgido del azar. Y ella lo que me decía es que no, que había un Dios, que lo había creado todo, pero nunca yo había pensado que ese Dios era un Dios cercano o personal, sino más bien como un Dios pues lejano, que lo temes porque sabes que está allí, pero no sabes que es un Padre bondadoso que te ama, que te cuida, pues no. O sea, no conocía tanto la figura de Jesús, sino más bien como un Dios como un poco externo a mí, a mi vida. Sí. ¿Y en qué momento crees que desaparece esa pequeña presencia de Dios que tenías? Pues sobre todo esto, todas estas preguntas me surgían cuando era más pequeña, pero luego ya cuando empecé a ir al instituto, pues ya como todo eso quedó muy lejos, porque o sea, yo tenía como muchos deseos de conocer la verdad, de amar, o sea, de amor. Al final buscaba a Dios, buscaba el amor, pero no lo buscaba en Él, sino pues, en el amor humano o sí, en cualquier cosa mundana. Y yo tenía como esa sed de la verdad, pero cuando empecé a ir al instituto pues ya me empecé a desviar mucho, como muchas cosas me empezaron a influenciar, sí, como empecé a juntarme con malas influencias, al final pues yo también lo fui para otros. Al final, pues en el instituto en el que estaba era un instituto en el que había muchos jóvenes, pero mucha ausencia de Dios. No había nadie que nos hablara de la fe y al final eran jóvenes que buscan a Dios, pero como no lo encuentran, pues lo buscan en otras cosas y se acaban perdiendo. Y entonces ya pues en esa época de adolescencia pues empecé sí, a ir por mal camino, porque es eso, buscaba a Dios, pero no en Él, sino en otras cosas. Y pues sí, al final como seguía yo teniendo pues las mismas preguntas que de pequeña, pero ya no encontraba respuesta, porque mi experiencia personal era que pues que nada te llena, que todo te deja como un vacío, que no encuentras explicación a por qué haces las cosas, por qué estudias, por qué pasa esto, sobre todo en respecto al sufrimiento, pues como claro, sin Dios el sufrimiento no tiene sentido. Entonces,
pues como buscas apagarlo o apartarlo de ti y no puedes. Al final, pues la cruz está presente en todos lados, así que no puedes evitarlo. Y pues todo eso me empezó a provocar mucha tristeza y como no sé, veía tantas situaciones así, pues de sufrimiento a mi alrededor, pues no es que yo pensara, pues ya está, Dios no existe, sino que simplemente pues fue como, no sé, todo eso lo aparté, como no pensaba que había un Dios que me quería y que estaba allí y que me acompañaba y que estaba conmigo, sino más bien pues me sentía pues más sola, como que no, sí. Luego, bueno, en este instituto empecé a caer muy bajo, muy bajo, muy bajo. Incluso hacía cosas pues, que ya estaban muy mal. Y por eso mis padres decidieron cambiarme de instituto y estuvieron como buscando mucho tiempo a ver un instituto bueno pues sí, que recibiera mejor educación, que me vigilaran más, que se preocuparan más por los alumnos, como que estuvieran un poco más pendientes. Y recuerdo que me cambiaron a otro instituto que no era un instituto católico en el momento, pero los profesores sí que eran católicos. Y mis padres tuvieron ahí una entrevista y al final me acabaron cogiendo en ese instituto, pero bueno, yo no estaba tampoco del todo abierta a cambiar, pero sí que cuando me cambiaron, pues ahí ya empezó todo a ir bastante mejor, porque ellos pues sí que me empezaron a transmitir mucho más a Dios, la fe, toda la formación religiosa que de pequeña yo no había tenido. Y sí. Entonces, gracias a sus profesores, al cambio de colegio, al cambio de centro, vuelve esa inquietud sobre Dios en ti, esa búsqueda, ese saber de Él. Sí, yo creo que la inquietud de Dios como que siempre estaba, pero sí que como yo la había apagado más porque creía que pues podría como saciar pues todos los deseos que tenía en otras cosas, pero como al chocarme con la realidad y ver que no, y ver que en este instituto pues se me ofrecía algo totalmente distinto, pues empecé a estar abierta. No fue desde el principio, pero empecé a abrirme un poco más a lo que ellos me decían, como sobre todo ellos transmitían algo que yo no sabía qué era, y como ese algo pues me fue moviendo a estar más abierta, a escuchar lo que ellos pues me querían decir y como a recibir más formación, y allí fue cuando ya me empecé a abrir a la posibilidad de bautizarme, y porque no había recibido los sacramentos ni nada de pequeña, ni yo ni mi hermano. Y pues nada, yo recuerdo que estando, o sea, la primera vez que fui a este colegio, como sobre todo recuerdo mucho el reconocer que ellos tenían algo distinto, como tenían algo distinto al resto, como tenían algo dentro, sobre todo cuando te miraban o lo que sea, como un católico siempre que te mira, como notas algo distinto, como si fuera otra persona que te está mirando, como sí, con un amor muy distinto, y te tratan de una forma distinta, no sé, sobre todo me daba cuenta de eso, y eso me hacía preguntarme que por qué vivían así, que por qué hacían lo que hacían, que por qué no eran como el resto, que por qué están tan alegres, que por qué dicen según qué cosas o por qué piensan tan distinto al resto, pero luego son tan felices, como si a mí lo que me habían dicho que es el amor y la felicidad era otra cosa totalmente distinta, como ellos realmente sí que tenían pues esa felicidad, esa alegría, y eso fue lo que me empezó a moverme a preguntar o a dejar que me hablaran, como a no cerrarme, porque yo veía que posiblemente ellos tenían muchas más respuestas que yo, pues a todas esas preguntas que yo me había estado haciendo desde siempre. Esto es un dato importante, ni siquiera estabas bautizada.
¿Eso fue no sé, un cambio importante en ti? ¿Fue duro? ¿Fue complicado? ¿Cómo lo viviste? Vale, pues después de que me cambiara de colegio, en mi clase había un grupo de amigos que eran católicos. Y entonces fue a raíz de que me fuera acercando a ellos, de que me empezara a hacer más amiga de ellos, que me empezaron a invitar a las cosas que ellos hacían. Ellos iban a adoración los lunes, también estaban haciendo catequesis de confirmación y ellos me decían como, ¿y no quieres tú bautizarte? ¿No quieres bautizarte? ¿No quieres bautizarte? Como, puedes hacerlo con nosotros, ¿por qué no vienes a catequesis? Y también recuerdo que tenía un amigo que me dejó un libro sobre un chico que se llama Marcos, que contaba su historia. Y como cuando leí este libro, bueno, es un chico que se murió muy joven, pero que tenía vocación a ser sacerdote, que había estudiado, había sido alumno de nuestros profesores también. Y ese chico escribió su historia antes de morir y recuerdo que me impactó mucho una frase que él decía, que es que cuando tú encuentras algo más grande, que vivir por menos es como una desgracia. Y esto me hizo reflexionar mucho cuando lo leí, porque aunque yo no entendía muchas cosas que ellos hacían, porque claro, pues al no tener formación y al ser la primera vez que te encuentras con todo esto, pues te vienen muchas dudas, desconfianza. Pero cuando leí ese libro me vi tan reflejada en esa frase, porque como yo experimentaba que yo había conocido algo más grande, que es lo que ellos tenían, que es a Dios, pero no estaba como abriéndome del todo, sino que seguía pues yendo con los amigos de antes, haciendo las mismas cosas que antes, porque no acababa de fiarme de lo que ellos me estaban diciendo, porque también pues había personas que veían que yo quería cambiar, pero como que había muchas dudas, tentaciones también, como y si es mentira, y si es todo una secta, y si... Y entonces, ¿cuándo tomas la determinación de bautizarte? Pues fue, después de leer este libro ya empecé a preguntarme más seriamente, sobre todo en el cambio de la ESO a bachillerato, porque yo o podía seguir en ese colegio o podría irme a otro público y ya pues alejarme de estas amistades nuevas que yo había hecho y como olvidarme un poco de todo lo que yo había recibido allí. Fue en este momento que yo empecé a tener pues tentaciones de irme, de no quedarme, de dejarlo como todo atrás, todo esto que había conocido, de dejarlo atrás porque quizá no era verdad, quizá me estaba equivocando, bueno, mil cosas así, como mil tentaciones así. Pero al final decidí, por gracia de Dios, la verdad, decidí quedarme y ya fue el año siguiente que empecé como ya a abrirme muchísimo más. Y en primero de bachillerato ya fue cuando me convertí de verdad, que es cuando pues yo ya empecé a dejar cosas, empecé a dejar amistades, costumbres, muchísimas cosas, porque ya como que me iba fiando más. Sobre todo recuerdo también que una vez me invitaron a adoración y yo siempre me quedaba fuera, no entraba en la iglesia, pero una vez entré y recuerdo que me quedé en el último banco de detrás y recuerdo estar viendo a Jesús expuesto, claro, como ellos me decían que eso es Dios. Y claro, yo veía como un pan, ¿no? Es lo que se ve exteriormente, pero no lo es. Y recuerdo pues estar allí y pensar como si realmente eso solamente fuera un trozo de pan y no fuera Dios, como eso no haría que ellos estuvieran tan felices cuando salen, porque como una mentira no puede hacerlos tan felices. Y simplemente pues estaban allí y rezaban y hablaban con Dios,
Entonces, pues recuerdo que esa vez eso y el libro que me leí pues fue como un poco lo que me impulsó también a cómo seguir este camino, a fiarme pues cada vez más de ellos. Y entonces empecé a ir a las catequesis que ellos estaban haciendo, y había allí un muy buen sacerdote que la verdad es que me ayudó muchísimo porque decía como todo muy claro y pues me respondía muchas preguntas que yo tenía, y como todo iba cobrando mucho más sentido después de que yo empezara a ir a las catequesis. Como sí, empecé a entender muchas más cosas, porque también me invitaban a misa, pero claro, no entendía las lecturas, la Biblia, el sacerdote, no entendía las partes de la misa, y como el estar allí y no entender también me hacía tener tentaciones como no, tú no puedes vivir como lo que ellos viven, porque tú pues has vivido tal cosa, o en tu pasado has hecho tal cosa, o pues para ti, o sea, tú no puedes, siempre como era esa tentación. Y como ir a catequesis me ayudó muchísimo a entender, ya como seguir queriendo aprender más y más y más, y entonces allí como siempre tenía en mi cabeza eso, como el ¿y por qué no me bautizo? O sea, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? Y allí sí que fue cuando, vale, pues decidí, vale, pues me voy a bautizar, cuando empecé a comprender más lo que significaba. También, pues, todas esas cosas que iba aprendiendo me iba como haciéndome abrir como más la puerta a Dios. Y ya, pues, esto fue con 16 años, y con 17 en mayo ya me bauticé. Y hice la comunión y la confirmación a la vez. Entonces fue como un momento de explosión. Maya, ¿cómo fue ese día para ti? ¿Tuviste dudas los días anteriores? Los días de antes la verdad es que estaba muy serena, pero sí que los meses de antes sí que tuve mucha lucha, porque como el demonio me atacaba muchísimo, como me hacía, sí, sobre todo la cuestión del sufrimiento me costaba mucho, como me hacía mucho desconfiar de Dios, de la bondad de Dios, y sí que recuerdo que durante esos meses conocí el Hogar de la Madre, y ellos, bueno, como allí dan formación también, y como sí, sobre todo fue la formación que me daba tantas respuestas, que es como lo que me impulsaba a mí a seguir, como a ver el sentido de las cosas, como a confiar mucho en Dios, también acercarme mucho a la Virgen. O sea, la Virgen fue como, vamos, como el medio que Dios utilizó para que yo me acercara a Él, porque como por mí misma era imposible, porque como por tantas dudas, tantas cosas, debilidades mías, pues como nuestra madre fue como que lo apartó todo y me llevó a Dios. Entonces como el hogar, como sí, como es tan cercano a nuestra madre, es como en el hogar de nuestra madre, pues ella, como también me costaba mucho la relación con la Virgen, pero luego poco tiempo después de que me bautizara y todo, sí que me consagré a ella, y ahí ya pues es que es un cambio muy fuerte, porque ella, como todas esas dudas, tentaciones que yo podía haber tenido antes, ella como las apartaba y como me hacía estar más firme, como a no dejar, o sea, no dejarme llevar por esas tentaciones, sino como dar el paso definitivo, porque si no, ¿cuándo lo iba a hacer? O sea, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Y pues sí, la verdad es que sí, que el hogar me ayudó muchísimo en eso. ¿Y ahora qué estás haciendo, Maya? Pues ahora estoy viviendo en Valencia, en una especie de residencia en la que vivimos unas chicas católicas, que lo que buscamos pues es la vida de santidad, vivir los sacramentos, vivir nuestra fe pues lo más coherente posible, sobre todo crecer en virtudes, y pues al final ayudarnos mutuamente a ir al cielo. Y pues sí, como es una vida pues así,
de estudios, trabajo, pero también eso, pues crecer en virtudes y acercarnos cada vez más a Dios. Maya, tienes la oportunidad hoy de, bueno, pues tienes un montón de jóvenes viéndote, también de un montón de no jóvenes, todos los jóvenes en espíritu. ¿Qué les dirías? ¿Qué palabras les transmitirías? Vale. Todo tuyo. Pues si es una persona que no conoce, o sea, que no cree en Dios, le diría que se preguntara como más allá de lo que ve, como que se pregunte por qué está hecho, que a dónde va, que por qué, sí, por qué hace todo lo que hace, si luego al final, pues en algún punto de su vida se va a morir, como el sentido de por qué hace todo lo que hace. Y si fuera una persona que ya tiene fe, o sea, que ya cree en Dios, pero como tiene tentaciones de vivir más para el mundo o de dejar a Dios porque desconfía de todo, pues de todo lo que enseña la Iglesia o que al final es lo que nos enseñó Jesús, pues les diría que sí, o sea, que solo Dios, o sea, que cuando descubres, sí, como la mentira que todo lleva detrás, ¿no? Que te dicen esto sí que te va a llenar, esto te hará feliz, esto te dará lo que buscas, y descubres que es mentira, que solo Dios puede llenar el vacío que hay en el alma de una persona y que solo Dios puede llenarlo. Y que, pues sí, abandonarse a Él, porque si solo Dios puede llenarte, es que es un Dios bueno, que te ama, que te está esperando, que al final el sentido de tu vida es ir a Él, porque como todo lo que hagas, pues no va a servir de nada, o sea, solo va a servir si lo haces por amor a Dios y para unirte más a Él, que es al final pues nuestra meta y que es hacia donde va todo, o sea, hacia donde tendríamos que ir, y porque sí, porque es lo único que nos llena, y yo creo que eso es lo que le diría. Maya, muchísimas gracias por tu testimonio, gracias por estar hoy aquí con nosotros, gracias. De nada, ha sido un placer. Amigos, qué importante es siempre tener a alguien en el camino. Alguien que, bueno, nosotros podemos estar perdidos, podemos no tener ningún tipo de conocimiento sobre Dios o simplemente vagas ideas, y sin embargo Dios siempre coloca una persona, o varias, esperemos que varias, ahí con nosotros para mostrarnos el verdadero camino. La cuestión es escuchar a esas personas, a esa persona que Dios nos ha puesto en ese caminar. Así que a veces no seamos sordos psicológicos, ¿vale? Escuchemos aquello que tenemos alrededor, escuchemos la palabra, escuchemos quizás ese mensaje que pasaba desapercibido y de repente cala en nosotros. Escuchemos a Dios. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.